Señoras vocales, señor vocal, a todas las áreas técnicas que se encuentran presentes, servidores judiciales y ciudadanía que nos observa por los medios digitales. El día de hoy estamos para atender la sesión extraordinaria número 111-2024, convocada para el día de hoy, jueves 19 de septiembre, a las 8:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señor vocal, señores vocales, compañeros de las áreas técnicas, buenos días. Previo a constatar el quórum, señor presidente, señores vocales, me permito informar que a través de su milla inserta de la presidencia se ha autorizado a la comparecencia a esta sesión a través de medios telemáticos de la doctora Narda Solanda Goyes Quelal. Me refiero al memorando circular número CJBPC J1-2024-0083 MC, a través del cual la vocal Solanda Goyes Quelal solicita la comparecencia a través de medios telemáticos. Gracias, señor secretario. En ese sentido, procedo a constatar el quórum, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, contamos con quórum para dar por instalada esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se instala la sesión, siendo las 08:54. Al tratarse de una sesión extraordinaria, señor secretario, procedamos con el primer punto del orden del día. Procedemos, señor presidente. 1. Lectura de comunicaciones. Me permito informar que en este punto no han sido ingresado documentación. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Dirección General. 2. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 2.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Me permito informar, señor presidente, que se encuentra en la sala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario previsto para este punto. Gracias. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. La presente medida preventiva de suspensión en contra de la abogada Silvia Herminia Orozco Vizueta, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, se efectuó por pedido del abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en virtud de que dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17721-2024, 00005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 y 5 de junio del 2024, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra de la servidora, por cuanto la Fiscalía General del Estado ha presentado indicios que demostrarían que la procesada a la época de los sucesos fue la jueza que conoció el juicio ordinario número 09332-2021, 04221, por falsedad de instrumento público que siguió el Banco del Pacífico contra Pablo Muentes Alarcón y Mónica Alvarado Bardi, declarando sin lugar la demanda y colaborando con las pretensiones de la cúpula criminal en su propósito de asegurar los fallos judiciales relativos al caso del Banco del Pacífico, decisión que posteriormente serían conocida y asegurada por los jueces de la Corte Provincial de Guayas y cuyos beneficiarios serían varios miembros de la cúpula de esta delincuencia organizada. En ese sentido, la servidora habría negado la acción presentada por el Banco del Pacífico, siendo beneficiados en primera instancia los cónyuges Pablo Muentes Alarcón y Mónica Alvarado Bardi. En este sentido, se justifica la necesidad de emitirse una medida de suspensión en contra de la abogada Silvia Herminia Orozco Vizueta, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial abogada Silvia Herminia Orozco Vizueta, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses.
Segundo, en razón de que la vigencia de la medida preventiva de suspensión es de 3 meses, se dispone a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, proceda con el trámite correspondiente para continuar con el respectivo procedimiento disciplinario número DP09-2024-0837. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Se pone a consideración el informe del cuerpo colegiado. No tengo observaciones. Al no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones por el área técnica. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, procedería el 2.2, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Gracias. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, la solicitud de medida preventiva en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, se efectuó por parte del director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por cuanto dentro del proceso penal por delincuencia organizada número 17721, 2024-00005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 y 5 de junio del 2024 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formuló cargos en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, por cuanto durante la campaña para la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, el sumariado Hugo Manuel González Alarcón habría solicitado y recibido apoyo por parte del grupo delictivo para ser elegido como presidente. Entre los bienes solicitados y recibidos se encuentra la autorización por parte de la exdirectora Mercedes Villarreal con fecha 6 de diciembre del 2023 respecto a la solicitud del sumariado para la habilitación de la marcación electrónica de los funcionarios de la Corte Provincial por el tema de seguridad personal, lo cual sería utilizado para su campaña presidencial. Asimismo, habría solicitado y recibido varias agendas con el logo Hugo González por la Justicia, adquisición que estuvo a cargo de la exfuncionaria Mayra Salazar. Por último, habría solicitado y recibido cajas de cartón con pan de Pascua que fueron utilizados para su campaña presidencial en la época navideña. Estaba condicionado a que permita se siga utilizando la justicia como una herramienta en beneficio de la organización criminal. En este sentido, se justifica la necesidad de emitirse una medida de suspensión en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, para evitar que se continúe utilizando la justicia como una herramienta en beneficio de una organización criminal. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, en razón de que la vigencia de la medida preventiva de suspensión es de 3 meses, se dispone que la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, proceda con el trámite correspondiente para continuar con el respectivo procedimiento disciplinario número DP09-2024-0917. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Se pone a consideración
El informe al cuerpo colegiado para las observaciones. Al no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor Señor presidente. presidente, Vocal vocal Benavides Benavides Benalcázar. Benalcázar. A favor, A favor, vocal vocal Solanda Solanda Ruiz Ruiz Esquelal. A favor. A favor, A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, A favor, señor señor presidente, presidente, con con 4 cuatro votos votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control. Gracias. Continuemos, por favor. 2.3, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 2.3.1, MOT P 0557 SNCD 2024 KM, prescribe jueves 19 de septiembre del 2024. Me permito informar en este punto que la ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupanqui. Muchas gracias. Sí, gracias. Este es un caso, es un nuevo caso del magíster Alejandro Vázquez Valdés, un mes más que recibió remuneración sin haber asistido a sus labores. El caso es ya bastante conocido, por lo que le rogaría al presidente autorizar para que la subdirección dé un detalle corto pero explicativo y sobre todo la sugerencia que nos da la dirección de Gracias. control disciplinario. Doctora, tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, efectivamente el sumariado es el magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha, a quien se le imputa que dentro del periodo comprendido desde el 1 al 18 de agosto del 2023 habría abandonado su lugar de trabajo, por lo que habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión y análisis del expediente disciplinario se evidencia que efectivamente el servidor no registra asistencia desde el 1 al 18 de agosto del 2023, siendo que dichos abandonos no han sido justificados, por lo cual su conducta se apega a lo estatuido en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 9 de julio de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del magíster Alejandro Vázquez Valdés por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Provincial de Pichincha. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado magíster Alejandro Vázquez Valdés, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si el magíster Alejandro Vázquez Valdés percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas ¿Sí, gracias. observaciones? No tengo observaciones. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de la subdirección. Apoyo. Señor secretario, tome por favor votación. Procedemos, señor Señor presidente. presidente, vocal Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Ruiz Esquelal. Doctora, consignamos su voto. Vocal Solanda Ruiz Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos,
Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Correspondería el 2.3.2 AP 0800 SNCD 2024 LP. Prescribe el jueves 19 de septiembre de 2024. Le corresponde la ponencia a la vocal Yolanda Yupanqui. Bien, el sumariado y en este caso recurrente también es del abogado Olger Antonio Rodríguez Andrade. Su cargo como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Manta, provincia de Manabí. El servidor sumariado dentro de la causa 13-337-2021-01773 habría incurrido en una falta disciplinaria de error inexcusable prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme a la declaratoria expresada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del proceso de declaratoria 13-100-2022-00038G. Le ruego, señor presidente, autorizar para que intervenga la subsecretaria. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, el presente expediente disciplinario llega a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura en virtud del recurso de apelación interpuesto por el denunciante, abogado Víctor Adrián Farinango Salazar, en su calidad de Procurador Judicial de la Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, BP, economista Birna Rossi Flores. Esto en virtud de que el director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario declaró la nulidad del proceso por violación al procedimiento de solicitud de declaratoria jurisdiccional previa. En este sentido, conforme se advirtió en la resolución de inadmisión de 28 de junio del 2022, el proceso número 13337-2021-01773 contaba con impugnación vertical y le correspondía al denunciante solicitar la declaratoria jurisdiccional previa al momento de interponer el recurso correspondiente. Bajo este contexto, se establece que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, al momento de solicitar la declaratoria jurisdiccional previa de oficio, vulneró el debido proceso en la forma prevista en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues inobservó el procedimiento para la solicitud de la declaratoria jurisdiccional previa, conforme lo determinado en el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 5 de la Resolución 12-2020, expedido por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que se encontraba vigente al momento de la solicitud de la declaratoria jurisdiccional previa. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Elena Núñez Llerena en su calidad de Procuradora Judicial de la Gerente General encargada de la Corporación Financiera Nacional BP, Magíster Javier Jarama, por cuanto se ha comprobado la existencia de la causa, la nulidad dictada por la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, ratificar la resolución de 6 de noviembre del 2023 emitida por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por medio del cual resolvió declarar la nulidad del presente expediente disciplinario al haber violado el procedimiento para la solicitud de la declaratoria jurisdiccional previa. Se deja salvo que el denunciante presente nuevamente la denuncia adjuntando la declaratoria jurisdiccional previa. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación a fin de establecer la responsabilidad de la o los funcionarios de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que provocaron la presente nulidad. Cuarto, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación en contra del director provincial de Manabí en el ámbito disciplinario y demás funcionarios por haber aperturado el sumario disciplinario sin tener una declaratoria jurisdiccional válida. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Bueno, el tema está bastante claro. En realidad se abrogó funciones que no tenía y por lo tanto, por eso es que se está pidiendo la investigación tanto del director provincial cuanto del coordinador de control disciplinario. Pregunto si hay observaciones.
Sí, algunas. A ver. Tiene que ir clarificando lo que usted hace de manera general los hechos, ¿no? Se entiende que un señor presentó una solicitud que es esta empresa pidiendo que se declare el error inexcusable. Así es. ¿Ya? ¿Quién declaró en primera instancia? Presentaron una denuncia a la Dirección Provincial de Manabí. La Dirección Provincial de Manabí inadmitió la denuncia, subió para conocimiento. ¿Admitió? Inadmitió la denuncia. Inadmitió. Inadmitió la denuncia, subió para conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario solicitó la declaratoria jurisdiccional previa de oficio a la Corte Provincial de Justicia de Manabí, omitiendo que el proceso dentro del cual se denunciaba al juzgador es un proceso de solicitud judicial excepcional de concurso preventivo que sí posee recurso. ¿Falló la subdirección de aquí? Sí, en ese sentido se solicitó esta declaratoria jurisdiccional previa de oficio, se emitió la declaratoria. Actualmente el proceso se encuentra en conocimiento de la Corte Provincial de Justicia por recurso de apelación y es por eso, con el fin de evitar que existan dos… ¿De qué? De la resolución que se dictó dentro del proceso de solicitud judicial excepcional de concurso preventivo. Pues ya está declarado por un juez como error inexcusable. ¿De eso propusieron un recurso de apelación? No. ¿Cómo es? Dentro del proceso judicial, no se ha declarado actualmente una declaratoria jurisdiccional previa en contra del juez. Dentro de ese proceso Dentro de ese proceso no se ha declarado. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario… El juez de primer nivel nunca dijo nada. No. No ha dicho nada porque nadie… él puede declarar por su cuenta, el juez. Así es. No declaró en primera instancia. No, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario por cuerda separada. No, pero entonces de esa resolución que dictó ese juez, que parece que era el presidente, ¿quién era? El presidente parece. Ahorita está en conocimiento la decisión del sumariado para que conozca la Corte Provincial de Justicia por recurso de apelación, que aún recién se ha convocado a la audiencia que está fijada para el 20 de enero, en la sala de la Corte Provincial. ¿Civil? Sí. Entonces, pero ese asunto judicial es el que está apelado. Ajá. Entonces ahí podrán declarar, no pueden declarar, porque ahí pueden declarar de oficio. Digo, vea, exacto, ha hecho tal acto, por lo tanto se declara la existencia de un error inexcusable. Así es. Pero esa es otra cosa. Acá lo que ha pasado es que presentan una denuncia. La denuncia se inadmite. Ajá. ¿No? De eso viene con una apelación. Ajá. A la subdirección. La subdirección dice, ¿se acepta o no se acepta el recurso? No dice que se acepte el recurso, sin embargo, pide la declaratoria jurisdiccional. ¿Se niega el recurso? No, todavía no. La subdirección primero pide la declaratoria jurisdiccional previa, para una vez que se obtenga la declaratoria jurisdiccional previa, se continúe con el proceso y se admita el recurso. Sin embargo, la Subdirección Nacional de Control Inició el Disciplinario, sumario sin tener sin que se obtenga la declaratoria por la vía que correspondía, que es la de dentro del proceso judicial que se está ventilando actualmente. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario abrió otra vía, la de oficio, la de solicitud de oficio, abrió otra vía. De manera inadecuada. De manera inadecuada para realizar la solicitud de la declaratoria jurisdiccional. Entonces los investigados van a ser no solo los de la Dirección Provincial en el asunto disciplinario de Manabí, sino también los de la Subdirección Nacional. Así es. Así está en la recomendación. Así está en la recomendación. Ya. ¿Alguna observación adicional? Por mi parte, no. No habiendo ya más observaciones, elevo moción de aprobación de la recomendación realizada por disciplinario. Muchas gracias y apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Ante la inadecuada tramitación por las autoridades administrativas de este caso, ¿no? Eso hay que dejar claro, el voto es a favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Es un caso bastante complicado porque existe una declaratoria jurisdiccional
pronunciamiento de jueces superiores que indican que hubo el error inexcusable, y es un caso, repito, muy delicado porque tiene que ver con el abuso que se está sancionando constantemente cometido por algunos operadores de justicia en el ámbito jurisdiccional. Entonces, para mantener la coherencia con mi criterio en las actuaciones a lo largo de la participación en este pleno del Consejo de la Judicatura, a mi manera de ver, esa declaratoria jurisdiccional previa sí tiene valor. Por lo tanto, mi voto es en contra de la moción. ¿Es verdad que existe la declaración jurisdiccional, que hay error inexcusable? Es que tienen que decirnos, es lo que acaba de decir la vocal Solanda Argüelles. Sí, justamente al momento, como Ustedes están diciendo que no hay. como le señalaba, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario abre otra vía que no es dentro del proceso judicial, abre una vía de oficio, solicita la medida, la declaratoria jurisdiccional previa a la Corte Provincial de Justicia y la Corte Provincial de Justicia emite la declaratoria jurisdiccional previa. Sin embargo, esta declaratoria jurisdiccional previa se realiza violando lo determinado en la resolución 12 del 2020. Declarar el error inexcusable fuera del proceso judicial. Así es. Entonces, podría darse que dentro del proceso judicial, conforme la normativa, se emita otra declaratoria jurisdiccional previa. Entonces, en este sentido, lo que hizo la Dirección Nacional de Control Disciplinario es hacer una solicitud violando la sentencia 319, violando la resolución 3 del proceso judicial. Sí es. Y hasta aquí no hay la declaratoria en el proceso judicial. En el proceso judicial no. Pero como está en apelación, entonces serán los jueces de esa corte provincial los que tengan que proceder. Y es por eso que dejamos a salvo el derecho del denunciante de volver a presentar la denuncia. Cuando existe la declaratoria. Cuando tenga la declaratoria judicial. En ese proceso judicial. En ese proceso judicial. Así es. ¿Bien? ¿Alguna otra observación? No, estamos votando ya. Ah, ya están votando. Sí. Consignamos su voto en contra, doctora Solanda Argüelles. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Muy bien. 2.3.3 MOPEM 0094 SNCD 2024 JH. Prescribe jueves 19 de septiembre de 2024. La ponencia le corresponde al vocal Merck Benavides. La ponencia le corresponde a usted, señor Muy doctor. bien. El sumariado es el Aníbal Mauricio Orozco Paredes. Él es psicólogo de la Unidad Judicial contra la Violencia en la Mujer, familia del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. El accionante es el director provincial de ese entonces, que ya dice no estar. Se le atribuye una falta que está regulada en el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es por abandono del lugar de trabajo por más de 3 días laborables consecutivos. Los hechos, se dice que hay un periodo que el señor ha salido de vacaciones por 15 días y ha habido un cambio en cuanto a esas fechas que ha pedido las vacaciones. Han sido, en definitiva, cambiadas las fechas, según se dice aquí, pero lo que queremos es que nos explique el hecho concreto a qué hace referencia en
estudio que se hace respecto del caso de la Subdirección de Control Disciplinario y luego nos explique al final la recomendación. Señor subdirector. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, efectivamente, al sumariado Magíster Aníbal Mauricio Orozco Paredes, en su calidad de psicólogo de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Familia del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar, se le imputa no haberse presentado a su lugar de trabajo y no haber justificado su inasistencia del 1 al 15 de agosto del 2023, por lo que habría incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, al artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, de la revisión del expediente consta el oficio número 193-MOP de 4 de julio del 2023, suscrito por el servidor sumariado, por medio del cual solicitó que sus vacaciones anuales del año 2023 sean reprogramadas desde el 1 al 15 de agosto del 2023. Este oficio fue remitido a la abogada María Patricia Brito Mosquera, directora provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, quien mediante memorando número DP02-2023-2213-M de 4 de julio del 2023, autorizó la reprogramación de las vacaciones requeridas por el funcionario en las fechas indicadas. De este modo, se ha verificado que el sumariado realizó el trámite pertinente para reprogramar sus vacaciones, lo cual fue debidamente autorizado por la autoridad provincial, con lo cual se verifica que sus inasistencias al lugar de trabajo en el mes de agosto del 2023 no pueden ser catalogadas como injustificadas ni como un abandono sin autorización previa. En mérito de lo analizado, se ha logrado evidenciar que la actuación del magíster Aníbal Mauricio Orozco Paredes en su calidad de psicólogo de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Familia del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar, no se adecúa a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues del 15 al 31 de agosto del 2022 fueron autorizadas sus vacaciones por reprogramación, las mismas que fueran debidamente autorizadas por la autoridad provincial de ese entonces, con lo que también se comprueba que la falta disciplinaria establecida en el numeral 17 del artículo 117 no es atribuible al servidor judicial, pues no incurrió en las previsiones establecidas en los numerales 4 y 7 del artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de que no abandonó su trabajo sin autorización previa. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, no acoger el informe motivado de 7 de febrero del 2024 emitido por el abogado Haroldo II Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura. Segundo, ratificar el estado de inocencia del magíster Aníbal Mauricio Orozco Paredes en su calidad de psicólogo de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Familia del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Efectivamente, los antecedentes y de los elementos de convicción sí consta un oficio que presenta el señor Aníbal Orozco con fecha 4 de julio, creo que es, o junio de 2020, julio, ¿no?, de 2023, y la directora provincial dice sí, quedan reprogramadas. Esto es del 1 al 15 de agosto de 2023. Sin embargo, se atribuye que no ha llenado un formulario de vacaciones. Entonces, el hecho de que aquí se vaya a ratificar el estado de inocencia, eso no significa que un empleado no tiene que cumplir con todas las formalidades. Tenía que haberlo hecho. Entonces, eso debe tomarse en cuenta por cada uno de los directores provinciales, ¿no?, y de los servidores públicos judiciales que previo a salir a las vacaciones llenen el formulario para que se sepa que el señor efectivamente está haciendo uso de sus vacaciones. Entonces, si se pone un formulario es para que cumplan. Entonces, por esta vez se dice que por ese mero formulismo pues se les ratifica el estado de inocencia, sin embargo, lo cual debe quedar claro que todos los empleados judiciales deben cumplir con la forma también, que en este caso es llenar el respectivo formulario. Si no hay ninguna observación, elevo a moción la recomendación que ha dado la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A
A favor. Vocal Yolanda de Mercedes Yopagui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, señor secretario, continuemos. Correspondería el 2.3.4, MOT P 0778, SNCD 2023, LB. Le corresponde la ponencia a la vocal Yolanda Yopagui. Todos le ha tocado, solo la Yolita. No importa. En este caso, el sumariado es Danilo Antonio García Mera, cuyo cargo es juez de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal con sede en el Cantón Montecristi. El problema que se le presentó es que el sumariado, dentro de la causa de medidas cautelares constitucionales autónomas, número 13-338-2022-00663, al haber concedido una medida cautelar autónoma que debió haber sido conocida y resuelta en forma conjunta con cualquiera de las garantías jurisdiccionales, y además por haber desnaturalizado la medida cautelar al disponer la retención y entrega de valores por concepto de indemnizaciones laborales derivadas de un contrato colectivo de trabajo, constituyéndose tal medida en reparatoria, contraria a la naturaleza de una medida cautelar. Habría incurrido, por tanto, en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, intervenir en las causas como juez, jueza, fiscal o defensor público con error inexcusable, declarados en el ámbito jurisdiccional de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos siguientes, en concordancia con el artículo 125 de este código. Le ruego dar mayores detalles con su autorización, señor presidente. Tiene el área técnica la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, efectivamente este caso, al ser una de las infracciones previstas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, requieren una declaratoria jurisdiccional previa, la misma que ha sido dictada por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Dentro de la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa, señalaron lo siguiente. En el presente caso, el juez dicta auto resolutivo el 5 de diciembre del 2022. De la revisión del referido auto, está otorgando reparación económica contraviniendo lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y no solo eso, sino que está dictando un mandato de ejecución sin haber conocido el fondo del asunto, y al disponer el pago de la indemnización de haberes derivados de un contrato colectivo. Esta medida es de carácter permanente y no provisional, tanto más que ni siquiera lo supedita a la existencia de un procedimiento principal, sino que deja a la libre decisión del requiriente la adopción de las acciones personales que voluntariamente decida emprender para esos efectos, desnaturalizando de esta manera las medidas cautelares autónomas. La actuación judicial errónea del abogado García Mera Danilo Antonio resulta extinción de una obligación patronal derivada de un contrato colectivo a través de una garantía constitucional, lo que constituye en sí una afectación grave y dañina a la entidad accionada. Este tribunal declara que se ha configurado el error inexcusable al haber concedido una medida cautelar autónoma que debió de haber sido conocida y resuelta en forma conjunta con cualquiera de las garantías jurisdiccionales, y además por haber desnaturalizado la medida cautelar al disponer la retención y entrega de valores por concepto de indemnizaciones laborales derivadas de un contrato colectivo de trabajo, constituyéndose tal medida en reparatoria, contrario a la naturaleza de las medidas cautelares, razón por la cual decidieron que el servidor judicial incurrió en error inexcusable. En este sentido, la actuación judicial errónea constituye en sí una afectación a la administración de justicia y además es grave y dañina por la afectación económica a la entidad accionada por un valor de $1.983.505.17 que tuvo que soportar la desnaturalización de la medida cautelar autónoma.
En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, del 13 de noviembre del 2023. Segundo, declarar al abogado Danilo Antonio García Mera por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal con sede en el Cantón Montecristi y provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante resolución de 27 de julio del 2023 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Danilo Antonio García Mera por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal con sede en el Cantón Montecristi y provincia de Manabí la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Danilo Antonio García Mera, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Consulto si hay observaciones. No tengo observaciones. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Gracias. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación, por favor. Vocal Merck Benavides. A favor de la moción. A favor, vocal Zulanda Goyes. A favor. Presidente, tengo que informarle que estoy ya abordando el vuelo, así que me voy a retirar de la sesión. Si continúa, la retomo al aterrizar. Y también mi voto es en función de que seguimos con esta labor ejemplificadora de separar de la función judicial a quienes han abusado de garantías jurisdiccionales. Buenos días, gracias. Gracias, doctora. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuemos. Y el 2.3.5 AP 0687 SNCD 2024 LB. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Me permite informar adicionalmente que este punto prescribe el día jueves 19 de septiembre de 2024. Gracias. En el presente caso, los sumariados es el abogado Juan Tenesaca Atupaña, por sus actuaciones como juez ponente en el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. La imputación al servidor sumariado se le atribuye que dentro de la causa penal signada número 177-283-2018-00344, seguido por delito de violación, habría dictado una sentencia oral condenada en audiencia de juzgamiento el 22 de octubre del 2019. No obstante, la sentencia emitida por escrito fue notificada el 28 de enero del 2022. Es decir, aproximadamente 2 años y 3 meses después de efectuada la audiencia de juzgamiento, y por lo tanto habría incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y la sustentación del presente informe lo realiza el área técnica.
Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, efectivamente, de la revisión y análisis efectuado al expediente disciplinario, se ha logrado evidenciar que el servidor sumariado llevó a cabo la audiencia de juicio el 22 de octubre del 2019 y redujo a escrito la sentencia el 28 de enero del 2022, generando un retardo de 2 años y 3 meses, lo cual fue observado mediante sentencia emitida el 18 de enero del 2022 por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes dentro del juicio penal número 17.283-2018-00344, en su fallo señalaron que si bien el servidor no adecuó su conducta a la falta disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7, esto es por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, sí observó un retardo excesivo en la emisión de la sentencia escrita. En ese sentido, se establece que el servidor sumariado adecuó su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Tenesaca Tumpaña, juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en la comisión de la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario disciplinario. Segundo, ratificar la resolución emitida el 8 de agosto de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso la sanción del 10% de su remuneración mensual. Tercero, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de naturaleza sexual a fin de garantizar el derecho de la víctima consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente sumario con carácter de reservado por el plazo máximo que establezca la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Pregunto al cuerpo colegiado si tiene observaciones. Una aclaración, ¿por qué es lo que hace referencia al error inexcusable o la negligencia manifiesta? Si eso no tiene nada que ver. Sí, subió a conocimiento el proceso para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Los jueces provinciales, al conocer el proceso, ellos hacen un análisis y dicen que la conducta del servidor no se ajusta al dolo, a la manifiesta negligencia o el error inexcusable, pero que sí observan un retardo injustificado en la emisión de la sentencia escrita. No tiene que ver nada. Acá simplemente hay un retardo, se demoró más de 2 años en emitir la sentencia por escrito después de la decisión verbal, y eso está tipificado en el 107.5. Nada tiene que ver con el error inexcusable. Yo creo que ni siquiera debe decir en esa fundamentación ni justamente, de error inexcusable ni de negligencia manifiesta. Sí, justamente esto es simplemente un retardo en la administración de justicia. Sí, se pone en conocimiento, este retardo se puso en conocimiento en virtud del oficio enviado por parte de los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte. Criterio también entonces de la Corte Provincial. Exacto. Se dice, la Corte, al momento de remitir a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, hace esta observación, y es por eso que nosotros ponemos la misma dentro del sumario disciplinario. ¿Alguna observación adicional? Eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides de A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal, ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional Disciplinario.
Señor secretario, solamente que se tome nota la hora en la que de la desconexión de la doctora Solanda Yogoyes fue a las 9:38, por favor. Procedemos, señor presidente. Gracias. Continuemos, por favor. Correspondería el punto 2.3.6, AP 0716 SNCD 2024 BL. Prescribe viernes 20 de septiembre de 2024 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Directamente concedo la palabra al área técnica para la sustentación del informe. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. El expediente disciplinario fue aperturado en contra de la abogada Ivette Zoraida Cortés Cuero por sus actuaciones como responsable de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, debido a que no habría remitido el informe respecto de las observaciones y novedades referentes a las amenazas recibidas en contra de la seguridad e integridad de los servidores judiciales, esto es, de los jueces. Es así que de la revisión del expediente disciplinario se ha evidenciado que mediante memorando circular número DP08-2023, 0755 MC de 7 de septiembre del 2023, suscrito por el abogado Henry Javier Domínguez Bustamante, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, se dispuso a la abogada Ivette Zoraida Cortés Cuero remitir hasta el día lunes 11 de septiembre a las 12 horas un informe que contenga todas las observaciones y novedades referentes a las amenazas recibidas en contra de la seguridad e integridad de los servidores judiciales registradas dentro de las respectivas unidades judiciales de las cuales son responsables, especificando en dicho informe cuántos jueces cuentan con escoltas policiales. Posteriormente, mediante memorando DP08-2023-3247-M de 14 de septiembre del 2023, la autoridad provincial señaló que hasta esa fecha la servidora sumariada no cumplió con la remisión del informe solicitado, aun cuando mediante memorando DP08-2023-0295-OF de 17 de abril del 2023, se pidió nuevamente la recopilación, elaboración y o envío de la información referente a la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Atacames. De allí que al haberse determinado que hasta el 17 de abril del 2023 la sumariada no presentó el informe que le fue solicitado hasta el 14 de septiembre del 2023, es pertinente afirmar que se incumplió con sus deberes como servidora judicial establecidos en el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial y por lo tanto es pertinente ratificar la resolución sancionatoria emitida el 19 de agosto del 2024. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ivette Zoraida Cortés Cuero por sus actuaciones como responsable de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, por haberse comprobado su responsabilidad administrativa. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria del 19 de agosto del 2024 emitida por el abogado Miguel Alejandro Heras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. A consideración el informe del cuerpo colegiado. ¿Cuánto tiempo se demoró en enviar la información requerida o no la envió nunca? No la envió, es por eso que ocurre la infracción 176, que es no remitir la información que le fue solicitada. Y la sanción puede ser amonestación escrita o pecuniaria. Entonces aquí no han aplicado el principio de proporcionalidad. Está con amonestación escrita la sanción. Por eso, entonces, o sea, nada. Mejor era que le digan, que le ratifican el estado de inocencia. Claro, no, yo le pido una información y usted no me envía nunca, entonces dice eso no es. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que estamos dando el mensaje, ¿no? Y dentro de ese reglamento que se está reformando, aquí es la proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, digo, si usted, y aquí era un asunto muy complejo, era sobre la seguridad de los otros jueces. Entonces aquí tenía que ser por lo menos, ya como nada, aplicando la proporcionalidad, el 5% de multa, como nada, ¿no? Pero le he puesto una amonestación escrita y ella es la que apela todavía, ¿no? Entonces, como no se le puede agravar la situación jurídica de la recurrente, pues entonces creo que, pero lo que queremos dejar el mensaje que la proporcionalidad debe
aplicarse en cada una de las faltas disciplinarias que puede cometer un servidor judicial, que en este caso no es la sanción adecuada que ha impuesto el director provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas. En su momento, así es. Entonces, y esto es lo que se va a rectificar en el futuro, en el reglamento que se está ya haciendo las observaciones, y luego creo que vamos a sistematizar todo lo que es la proporcionalidad. Sobre esa observación ya no. Gracias, doctor. Otra cosa que hacer. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Mergo Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Y en vista que la ponencia le correspondía a la autora Goyes, si es que no me equivoco, directamente tendría la palabra el área técnica. 2.3.7 AP 0703 SNCD 2024 LB. Prescribe el viernes 20 de septiembre de 2024. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, el sumariado y recurrente dentro del presente caso es el abogado Ángel Heriberto Maza Maza por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Al sumariado se le atribuye el cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro de la causa número 17.460-2021-02953 habría utilizado la herramienta de ingresos históricos de causas para cargar de manera histórica al sistema automático de trámite judicial ecuatoriano el acta resumen de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio sin previa autorización de la autoridad correspondiente, inobservando el contenido de la resolución número CJDG 2019-006 de 22 de enero del 2019, emitida por el director general del Consejo de la Judicatura de ese entonces, en la que se resolvió aprobar el plan de contingencia del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano, inobservando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, de la revisión y análisis que se ha hecho al expediente disciplinario, cabe señalar que de las pruebas aportadas dentro del presente expediente conviene determinar la diferencia existente entre el proceso de ingresos históricos de causas y la funcionalidad del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano SATYE, conocida como Registro de Actividad Histórica y denominada técnicamente como Histórico de Actividades. En este sentido, se observa que el ingreso histórico de procesos judiciales corresponde exclusivamente para situaciones excepcionales debidamente justificadas, que su habilitación se realizará solo bajo pedido y con la autorización del director general del Consejo de la Judicatura, situaciones que se encuentran contenidas en la resolución número CJDG 2019-006 de 22 de enero del 2019, emitida por el director general del Consejo de la Judicatura de ese entonces, en la que se resolvió aprobar el plan de contingencia del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano SATYE y ESATYE, que fue previsto con la finalidad de garantizar el cumplimiento del debido proceso en el caso de presentarse alguna eventualidad o imprevisto que impida la provisión del servicio de energía eléctrica y o internet, y por tanto el uso del SATYE y del ESATYE, siendo la aplicación del plan de contingencia un mecanismo subsidiario y de aplicación excepcional que permite realizar las actuaciones correspondientes de manera manual para que, una vez habilitado el sistema, de manera obligatoria se realice el ingreso histórico de la causa, siguiendo el procedimiento establecido en la resolución 80-2017 emitida por la Dirección General. Por otro lado, está la funcionalidad del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano, conocida como Registro de Actividad Histórica o denominada técnicamente como Histórico de Actividades, que permite el registro extemporáneo de actuaciones judiciales que, a diferencia del ingreso histórico, no contempla una directriz para su uso.
habilitación o aplicación tal como lo ha expresado la Dirección Nacional de Gestión Procesal en los memorandos número CJ-DNGP 2023-4329M de 2 de agosto de 2023 y la número CJ-DNGP 2024-5713-M de 10 de septiembre del 2024. Con el fin de conocer los parámetros de esta funcionalidad que no posee directriz que regule su uso y aplicación, se solicitó a la DNTICS un informe en el que se indique si dicha funcionalidad se encuentra habilitada de manera permanente, qué servidores pueden hacer uso de ella y si se necesita autorización previa, a lo que informaron. Textualmente, análisis 3.1.1. Se realizan las pruebas en los ambientes no productivos sobre la funcionalidad registro de actividad histórica y se ha obtenido como resultado que para poder subir las actividades históricas es necesario contar con los cargos determinados por la Administración de Gestión Procesal, en este caso con el cargo secretario. Se indica también que la funcionalidad se encuentra habilitada permanentemente sin necesidad de contar con alguna autorización para su habilitación. En este punto es importante indicar que el servidor judicial sumariado a través de la resolución de 22 de febrero del 2023 dentro del expediente número 17001-2022-0532-D ya ha sido sancionado por el retardo y la demora incurrida dentro de la causa, por lo que devendría en pertinente imponer otra sanción por estos hechos. Recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en virtud de que no existe una directriz para el ingreso histórico de actividades es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ángel Heriberto Maza Maza por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, por cuanto no se ha comprobado su responsabilidad en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, revocar la resolución expedida el 15 de agosto del 2024, suscrita por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en la que dispuso sancionar al abogado sumariado con amonestación escrita por haber infringido lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Ángel Heriberto Maza Maza. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. ¿Cuál fue el agravio que ocasionó? Porque si él no subió a tiempo al sistema, el histórico que está diciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el agravio para la justicia, para las partes que estaban litigando? En ese sentido, este expediente es exclusivo, únicamente se había aperturado por, debería haberse aperturado por el mal uso del sistema. Sin embargo, el agravio que provocó fue el retardo en subir el acta de la audiencia, pero este hecho ya fue sancionado por un retardo en la demora incurrida dentro de la causa. Es por eso que nosotros ya hacemos constar. ¿Ya tiene otra sanción por el mismo hecho? No es el mismo hecho, o sea, es la demora y otra cosa es la mala utilización de la herramienta. Entonces, antes le dijeron, por retardo en la justicia, una sanción. Una sanción. Ahora, por no subir el histórico a tiempo, era otra sanción, es otra conducta, ¿no? Es otra conducta. ¿Pero cuál es el agravio que ocasiona la justicia? Ya, en este caso ninguno, pero no se le está no pasa nada, entonces nadie que suba y no pasa absolutamente nada. Ya, en este caso sí existiría un mal uso de la herramienta del sistema. Sin embargo, la infracción disciplinaria a la que se le imputa al servidor se la ajusta con una directriz que se emite por parte del director general y de la unidad de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, pero que guarda relación con otra directriz para la habilitación de otro sistema, no de ingresos históricos, que lo tienen aperturado los secretarios desde que nació el sistema SACHI. Es por eso que se ratifica el estado de inocencia del servidor. Sí, pero está medio complejo, porque si hay un expediente, más bien hay un sistema, pues yo tengo que cumplir con todos los sistemas si no existe ninguna norma, si no, no va a subir nadie. Y estamos dando un mensaje negativo a todos los judiciales. Si me permites, al menos de la parte que yo le entendí, existen dos situaciones. Uno es el ingreso histórico y otro es el ingreso de actividades. Entonces, son dos cosas diferentes.
Para el ingreso histórico sí existe la condición de que sea con previa autorización del director general, mientras que esta disposición del ingreso de una actividad histórica está dada para el secretario y él utilizó la idea eso. central es, yo hago una actividad y no subo al sistema. No subió al sistema pues, a pero tiempo. Eso no subió a tiempo. No subió a tiempo y por eso tiempo, ya se le sancionó. entonces yo voy a subir cuando quiera, entonces ese mensaje estamos dando. dando. Por eso ya se le sancionó, pues. No, por retardo. Por eso al no subir a tiempo. Bueno, pero es que ahora es por otra parte. Ahora es por haber utilizado este link del ingreso de actividad histórica, según se dice, mal uso. Pero no hay mal uso porque ese link está autorizado para que use el secretario y no tiene restricciones, según aquí mismo se indica. Tal vez habría que poner las restricciones necesarias o hacer observaciones. Una recomendación general, en todo lo que es tránsito, en Pichincha y en provincias, hay que tener hay que hacer un seguimiento, cómo están desarrollando las actividades en los juzgados de tránsito de Pichincha y de todo el país en cuanto a tránsito, para que tramiten de manera adecuada, oportuna, ¿no? Sin nosotros interferir en lo que es el asunto jurisdiccional. Eso no nos interesa, pero sí nos interesa que la gente sea atendida, el usuario sea atendida oportunamente y como debe ser. Así es. Yo solamente quiero consultar al área técnica si es que en virtud de este proceso disciplinario, por lo que yo he manifestado anteriormente y porque sigo un poco la línea del derecho administrativo, si se pone en riesgo el tema del principio de tipicidad y de seguridad jurídica al momento de realizar este proceso de sanción. Eso es lo que quiero conocer. Justamente nosotros estamos ratificando el estado de inocencia porque el hecho no se ajusta a la infracción debido a que si bien se hizo una mala utilización del sistema SATYE, el hecho lo sujetaron a una directriz que no tiene nada que ver con el ingreso histórico de actividades. Es de ahí que nace la ratificatoria de inocencia. Sin embargo, nosotros al realizar este expediente disciplinario, nosotros sí tuvimos un acercamiento con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, en la cual nosotros pusimos en conocimiento que este histórico de actividades no tiene restricciones por parte de los servidores y que debería de emitirse un tipo de directriz para evitar este tipo de actividades. Pues gracias. La recomendación sería, o la sugerencia, recomendación, que es, pero no una disposición, que gestión procesal haga un seguimiento adecuado o más bien de las directrices adecuadas con el fin de que se cumpla con todo lo que significa, en este caso, la Administración de Justicia por parte de todos los operadores, sean ayudantes, secretarios, jueces, lo que sea. Pero debe haber un control por parte de gestión procesal, pero previo a dar los lineamientos, las directrices, que pueden salir del pleno incluso. Entendí que existe ahí una disposición de dirección general que posiblemente abre una brecha de discrecionalidad. Justamente la directriz de la Dirección General y de Gestión Procesal se refiere al plan de contingencia, que es cuando no hay energía eléctrica o cuando no hay internet. Sin embargo, este registro de actividades los secretarios los tienen desde que nació el sistema SATYE. Se lo hizo con la razón de depurar los procesos y poderlos subir al sistema. Sin embargo, nunca se emitió una directriz al respecto. Porque si es que consta o persiste jurídicamente esta directriz a través de un memorando, oficio circular o cualquier otro, la disposición de pleno debería salir directo a la Dirección General para que evalúe este tipo de la continuidad o no de esta directriz para que no cause estos problemas, porque lo que yo he manifestado es no poner en riesgo el tema de la tipicidad al momento de generar un proceso sancionador. Entonces yo sugiero que salga como una disposición al finalizar este punto, que la Dirección General, salvo que me pueda orientar el área técnica, si hay alguna otra área técnica que debería estar involucrada para hacer el análisis de estas directrices y evitar posteriores problemas o las mismas causas. Gestión procesal es el área que debe emitir este tipo de directrices. Gestión procesal. Gestión. Ok, perfecto. Entonces,
Listo. ¿Alguna otra observación para...? ¿No? Eleva moción, entonces la aprobación del informe. Apoyo. Señor secretario, tome la votación correspondiente. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. Con todas las aclaraciones que hemos hecho y la disposición que se ha dado, a favor. A favor. Vocal Soranda Goy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui. Tomando en cuenta las observaciones que se han hecho, mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Y la Disciplinario. disposición que saldría del despacho de este pleno es para que la Dirección de Gestión Procesal realice el análisis de esta directriz emitida en cuanto al ingreso de las causas, ¿no es cierto?, que se encuentran represadas. Sería con precisión, por favor, el área técnica. Una directriz respecto al ingreso de actividades históricas Ya. que tiene la funcionalidad los secretarios de las unidades judiciales. En ese sería. Gracias. Sí solicitaría también que esta directriz se la construya con control disciplinario para encuadrar las posibles infracciones al momento de realizar los procesos de sanción sobre esta práctica de los ingresos históricos. Gracias. Continuemos, señor secretario. Procedemos a tomar nota, señor presidente, para el despacho correspondiente a través de Secretaría General. Correspondería, señor presidente, el punto 2.3.8, AP 0798 SNCD 2024 LB. Prescribe el sábado 21 de septiembre de 2024. Le corresponde la ponencia al vocal Merck Benavides. Gracias. El sumariado y recurrente es el doctor César Ernesto Hernández Pazmiño, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Muisne. La infracción que se le atribuye es la que está regulada en el artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, en retardo injustificado en la prestación del servicio. Se dice que aquí se ha demorado, el retardo fue de 1 mes y 19 días. 2 meses. Señor subdirector de control disciplinario, a ver si nos dice cuáles son los hechos completos y la recomendación que hace el Pleno. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, efectivamente el expediente disciplinario ha sido aperturado en contra del doctor César Ernesto Hernández Pazmiño por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, por cuanto habría retardado aproximadamente 2 meses la tramitación del recurso de apelación interpuesto a la sentencia emitida en la acción de protección número 08309-2022-00321, por lo que habría incurrido en la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada. En este sentido, se advierte que dentro de la resolución de 28 de diciembre del 2022, el doctor César Ernesto Hernández Pazmiño, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, resolvió la acción de protección en referencia a lo cual el señor Tyron Iván Quinteros Vera, en calidad de alcalde del Cantón Muisne y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne, presentó recurso de apelación el 3 de enero del 2023, el cual fue incorporado mediante decreto de 6 de enero del 2023, emitida por el juez sumariado, disponiendo el envío del proceso a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, en la cual estableció lo siguiente. Además, se les indica a la parte accionante que debe de brindar las facilidades para remitir el expediente original al superior y dejar copias certificadas en la unidad judicial. A continuación, el servidor sumariado, mediante decreto de 24 de febrero del 2023, proveyó lo siguiente. En lo demás, envíese el proceso al superior, el mismo que va en apelación por la parte demandada, conforme se encuentra dispuesto en la sentencia que antecede. Es decir, dejó un estado de incertidumbre a la parte accionada en cuanto a su recurso de apelación propuesto, hecho que ha impedido que la causa se sustancie conforme a uno de los principios que rigen la administración de justicia. En este sentido, se evidencia que el servidor sumariado, una vez que emitió la sentencia,
la parte accionada presentó recurso de apelación. En vez de admitir el recurso, incorporó únicamente el documento para posteriormente de 2 meses aceptar el recurso y remitir el proceso al superior. En este sentido, se observa el retardo del servidor en el servicio que le corresponde prestar. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor César Ernesto Hernández Pazmiño por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Muisne, al haberse comprobado la existencia del retardo injustificado en el servicio que le correspondía prestar. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida por el abogado Miguel Alejandro Heras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, de 11 de septiembre del 2024, por medio de la cual se impuso al servidor sumariado la sanción de amonestación escrita al haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. En el presente caso, seguimos sin aplicar la proporcionalidad. Yo había enviado los parámetros para que tomen en cuenta en la reforma de ese reglamento y dije que cuando se pasa de 1 mes en el retardo, pues ya es una multa, ya no puede ser una simple amonestación escrita. Entonces, lo que estamos dando el mensaje es a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Esas reformas creo que van a salir lo más pronto posible con el fin de que se aplique adecuadamente este principio, que es fundamental, tomando en cuenta, en este caso, los tiempos del retardo. Entonces, aquí como él ha sido sancionado con amonestación escrita y ha propuesto todavía el recurso de apelación en el sumariado, entonces creo que no queda otra alternativa sino acoger las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario y si no hay ninguna observación, elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, ¿existen más puntos en el orden del día? Me permite informar, señor presidente, que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día. Usted se encuentra facultado para dar por clausurada la sesión. Gracias. Siendo así, se clausuró la presente sesión, siendo las 10:10. Muchas gracias y buenos días.